En esta ocasión vamos a establecer la medida de la distribución del ingreso con el índice de Gini, pero en términos estadísticos. En el video anterior estuvimos viendo el cálculo del índice de Gini, pero en términos geométricos. Bueno, para el caso que nos ocupa hoy, el índice de Gini se calcula a través de la sumatoria de los P sub i menos los Q sub i, dividido entre la sumatoria de los P sub i. No se preocupen que estos son las convenciones estadísticas que se van a ver más claras cuando estemos viendo la matriz en Excel. Los P sub i son las frecuencias relativas acumuladas, los Q sub i son las frecuencias acumuladas de la multiplicación de los X sub i por los N sub i, y los N sub i son la frecuencia absoluta simple. La sumatoria de los P sub i se da entre N datos y N menos un dato. Ya lo veremos cómo es de fácil. Y la sumatoria de los P sub i menos Q sub i se da también entre N datos y N menos un dato. Vamos a utilizar dos ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con el cálculo de la concentración del ingreso en una empresa. Aquí en esta parte izquierda tenemos los dos ejemplos, ejemplo 1, ejemplo 2, como pueden ustedes observar. En el ejemplo 1, pues tenemos primero una estructura 10, 12, 8, 5, 3, 1, 1, que suman 40 empleados. Y para el segundo ejemplo cambiamos la estructura de 10, 10, 8, 5, 3, 0, 4 empleados para los mismos empleados. Cuando se cambia esta estructura, inmediatamente cambia la concentración del ingreso. Lo estaremos viendo para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos directamente a lo que es la matriz de Excel. Tenemos entonces el caso de el cálculo del índice de Gini en una serie de datos con los sueldos de los empleados de una empresa. Y para ello, el primer ejemplo está establecido aquí en esta tabla. Esta tabla que ya le había mostrado en formato de PowerPoint. 10 personas se gana cada una de ellas 3.500.000 pesos. 12 personas se gana cada una de ellas 4.500.000. 8 personas, cada una de ellas se gana 6 millones de pesos. 5 personas se gana cada una de ellas 8 millones. Y 3 personas, cada una de ellas se gana 10 millones. Una sola persona se gana 15 millones y una sola persona se gana 25 millones. En total el número de empleados, 40 personas. Y esto que está aquí es lo que se llama el N sub i y este es el X sub i, o sea, los sueldos y aquí el número de empleados que caen en cada una de estas categorías. Entonces se llama frecuencias absolutas simples y vamos a hacer el acumulado aquí, frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo se hace el acumulado? Entonces para el primer rango tenemos un acumulado de 10 personas que están en el rango de 3.5 millones de pesos. Para el segundo rango, entre el primero y el segundo, entonces tenemos las 10 personas anteriores más estas 12. Tenemos 22 personas que están entre el rango de 3.5 millones y 4.5 millones. Esas son las que se ganan ese dinero. Esta fórmula la copiamos para hacerlo más ágil. Y tenemos completada el cuadro de los empleados a través de frecuencias absolutas, simple y acumulada. Ahora vamos a hacerla en frecuencias relativas, o sea, en términos de porcentaje. La simple la vamos a sacar de aquí, la frecuencia relativa simple la vamos a sacar de aquí en términos de porcentajes. ¿Cómo lo hacemos? Igual, cogemos este dato y lo dividimos entre el total de empleados. Como el 40 es una referencia absoluta, presionamos F4 para que nos quede fijo y sencillamente copiamos la fórmula hasta abajo. Y ya tenemos la frecuencia relativa simple. Ahora vamos a hacerla acumulada. La acumulada sencillamente es coger que en el primer rango hemos acumulado el 25%, en el segundo rango hemos acumulado el 25% más el 30%, o sea que ahí tenemos un 55% acumulado y copiamos la fórmula. Ahora sí nos vamos para el cuadro de salida donde vamos a hacer los cálculos. Como ustedes ven, estas flechitas indican que esta información correspondiente a esta columna la vamos a trasladar tal y cual como está allí. Entonces decimos igual, vamos a coger
los sueldos desde el principio, 3.500.000, y los vamos a trasladar todos. Copiamos hasta el final, hasta allí. Esta misma columna la podemos copiar acá, al ladito, para que nos traiga la misma información del cuadro anterior. Y los PSUI, como habíamos mencionado, los PSUI son las frecuencias acumuladas relativas. Este dato lo traemos tal y cual como está allí, como lo indica la flecha. Entonces, igual, y nos vamos para arriba para traer ese dato. Presionamos aquí, le decimos Enter y copiamos. Copiamos para abajo para que nos vaya quedando de una vez el cuadro de salida. Entonces ya sabemos que los XUI son los sueldos, los NSUI son el número de personas, la sumatoria, o sea, la frecuencia acumulada de personas, y los PSUI son las frecuencias acumuladas relativas. Ahora vamos a multiplicar cada respectivo sueldo por la cantidad de personas que se ganan esos sueldos. Entonces XUI es este por los NSUI y presionamos Enter, copiamos la fórmula hacia abajo. Nos va quedando el cuadro. Ahora hacemos la sumatoria, o sea, el acumulado de esta multiplicación que acabamos de hacer. Entonces decimos que el acumulado hasta aquí es un monto de 35 millones de pesos. Para el siguiente rango tenemos 35 millones de pesos más 54 millones de pesos. Hasta ahí tenemos 89 y copiamos la fórmula. Ahora el XUI es la participación de este monto inicial dividido entre el monto total acumulado. Como eso es una referencia absoluta, entonces le decimos F4 para que nos la fije y copiamos la fórmula hacia abajo. Ahora sencillamente de seguir las instrucciones de la fórmula, coja los PSUI, igual los PSUI, que son estos, las frecuencias relativas acumuladas, menos los QSUI, que es lo que acabamos de hallar nosotros. Presionamos Enter y copiamos la respectiva fórmula. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, ya tenemos toda la información que se nos pide para calcular el índice de Gini a través de datos estadísticos. Entonces, ¿qué nos dice? Coja toda la sumatoria de los PSUI. ¿Sí? Entonces nos paramos aquí y le decimos igual la sumatoria, suma, abro paréntesis y me voy hasta el dato 1. Dice n entre 1 y n menos 1. Entonces nos vamos hasta aquí, el dato número 1 es este. Y lo sumamos hasta n menos 1. Este es n total, pero este es n menos 1. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Ahora nos vamos para la sumatoria de los PSUI menos los QSUI. Como nos lo indica la flecha amarilla, decimos igual, suma, abrimos paréntesis. ¿Cuál es el dato número 1? El dato número 1 lo vamos a coger de aquí, que es este. Y súmelo hasta el dato n menos 1. O sea, hasta aquí es n, pero como es menos un dato, es hasta allí. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Y ya tenemos las dos sumatorias. Ahora sí, calcule el índice de Gini. Por tanto, el índice de Gini es coger la sumatoria, entonces le decimos igual. La sumatoria de los PSUI menos los QSUI, que lo acabamos de hallar, que es hasta aquí, es este. Y lo divide entre la sumatoria de los PSUI, que es este. Presionamos Enter y el índice de Gini nos da 1931. ¿Qué significa eso? Aquí tengo la explicación. Un índice de Gini de 0,1931 indica que la muestra está muy uniformemente repartida. Es decir, su nivel de concentración del ingreso no es excesivamente alto. Recuerden que la concentración del ingreso va de 0 hasta 1. 0 significa de que todos se ganan
el mismo ingreso y 1 significa que una sola persona tiene todo el ingreso de la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, allí ya tenemos solucionado el primer ejercicio. Vamos al segundo ejemplo. ¿Qué pasaría en este segundo ejemplo si nosotros cambiamos la estructura de las personas que se ganan los sueldos respectivos? La colocamos aquí. Ya está todo formulado pues como para agilizar los cálculos. Ya ustedes saben cómo se saca cada una de las celdas, cómo son las fórmulas. Entonces vamos a decir que esa estructura cambia. Aquí teníamos 10 personas que se ganaban 3.500.000, pues conservamos esa estructura 10. Pero de aquí teníamos que eran 12 personas las que se ganaban ese sueldo de 4.500.000 y decimos, mírenla aquí, y decimos que de allí, de ese grupo de personas, dos de ellas pasaron a ganarse otro sueldo. Entonces quedaron allí 10 personas. Ya no son 12, sino 10. Para el siguiente rango se conservan las mismas 8 personas. Para el siguiente las mismas 5 personas que teníamos. Y 3 personas. Pero ¿qué sucede? Aquí teníamos una persona. Mírenla acá, aquí teníamos una persona. Esa persona también pasa a ganarse de 15 millones de pesos, pasa a ganarse un sueldo de 25 millones de pesos. Por tanto, aquí ya no hay una persona que se gane ese sueldo de 15 millones de pesos, por tanto es 0. Y las dos personas que teníamos aquí más esta de aquí se suman a las que teníamos acá. Aquí teníamos una más 3, entonces serían 4 personas más. Y de hecho, entonces volvemos y calculamos toda la tabla y cómo nos da el índice de Gini número 2. El índice de Gini número 2 nos da 33,54. ¿Cuál es la explicación? La explicación a eso es que el índice de Gini se ha elevado considerablemente, reflejando mayor concentración del ingreso. Recuerden que el primer índice que calculamos con la primera estructura, índice de Gini, era 1931 y este aumentó de 1931 a un índice de Gini de 33,54. En otras partes también se puede interpretar como 0,3354 puntos el índice de Gini. Es cercano a entre 0 y el 50%, o sea, el 0,5. Quiere decir que la nueva estructura ha concentrado más el ingreso de todas las personas que trabajan en esa empresa. De esta forma, pues también hemos concluido con el video de cálculo del índice de Gini a través de cifras estadísticas.